del tercer año del reinado de Belsasar. Entonces ahí ocurre la revelación de parte de Dios. Entienda que se cruzan el tiempo de Dios, que se llama Kairos en griego, con el tiempo humano, que se dice Cronos, y entonces ahí el hombre puede tomar una fecha con respecto a algo que Dios está revelando. Entonces él se lo va a revelar a Daniel, o se lo reveló a Daniel perfectamente bien en el siglo VI antes de Jesucristo. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos brinda. En el día de hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 8 del libro de Daniel y vamos a ver la visión del carnero y del macho cabrío. Es muy importante estudiar este capítulo 8 del libro de Daniel porque esta es una sección, yo pudiera decir como que única en todo el libro, porque contiene una profecía que identifica por nombre a los siguientes dos imperios que han de reinar después de Babilonia, que son los medos y los persas y los griegos. Esto es un caso sui generis porque no aparece en Daniel 2 ni tampoco en Daniel capítulo 7, solamente aquí. Entonces vamos a ver que hay profecías que siguen siendo escatológicas para un cumplimiento final, y hay profecías que ya son historia porque se cumplieron al pie de la letra. Entonces, cuando tenemos casos como el de Daniel capítulo 8, podemos acrecentar nuestra creencia y firmeza en la palabra del Señor y especialmente en la profecía. Así es que vamos a ver aquí el capítulo 8, versículo 1 de Daniel, lo interesante que es, porque Daniel nos acostumbra, tanto anteriormente como aquí y posteriormente, a fechar, a dar un punto de referencia histórico para que uno se ubique en el tiempo y pueda comprender mucho mejor lo que está pasando. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Noten que le está diciendo año tercero del reinado de Belsasar. Quiere decir que todavía los babilonios están gobernando durante ese primer imperio mundial. Y él está hablando también de la revelación que tuvo en el capítulo 7. Entonces es importante que se sepa cuándo fue que ocurrió la revelación, porque está hablando de otros reinos que van a venir pero que no han llegado. Quiere decir que al momento en el cual uno se ubica, eso está en el porvenir. Entonces todo lo que tiene que ver con la venida de algo en la Biblia, es muy importante que uno tenga referencias para afirmar su fe. Por eso él está hablando en el tercer año del reinado de Belsasar, fue que le sucedió esto a él. Siempre Daniel ubica también no solamente el punto histórico del tiempo, pero también la geografía. Y él dice: vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Posteriormente Susa se convirtió en la capital del imperio persa. Y es muy importante que uno sepa esto, porque cuando estudiamos el libro de Esther, nosotros vemos que ya la capital del imperio persa o del imperio iraní, Irán, es en Susa, así se llamaba. Entonces en este momento es la capital de una provincia que se llama Elam, pero posteriormente va a ser la capital del imperio de los medos y de los persas. Bueno, este versículo 1 y 2, importante como le digo, porque nos dan ubicación histórica del tiempo, una referencia muy importante, muy valiosa para nosotros, y también un punto geográfico, que él estaba en Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai.
datos que los primeros receptores de este libro lo pudieran certificar como lugares realmente existentes. Ahora, del versículo 3 al 13, nosotros vamos a ver pura y simplemente la descripción o la narración de lo que él vio. Entonces, como siempre, van a ser figuras. En este caso, continúa con lo mismo del capítulo 7 y lo que vamos a ver es imperios representados por animales. Dice así: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río Ulai, lógicamente, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. El poniente viene siendo el oeste, porque está hablando del sol cuando se levanta por el este y se acuesta por el poniente. Quiere decir que él lo está viendo desde el punto de vista desde el este. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de la tierra, es decir, los 4 puntos cardinales. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es la tierra de Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Hasta ahí está la narración, hasta el versículo 12. Y es interesante ver, hermano, que más o menos lo mismo que pasó en el capítulo 7, cuando lo estudiamos, está ocurriendo aquí. Fue que Daniel se quedó estupefacto, sorprendido, al ver la 4ª bestia, espantosa y terrible. Incluso cuando tuvo la oportunidad de preguntar, fue por ella que preguntó, y le explicaron todo lo concerniente a lo que es el Imperio Romano o el Imperio Europeo de ese tiempo, y posteriormente ese imperio que se tiene que levantar de nuevo. Bueno, hasta ahí llega esa parte. Luego en los versículos 13 y 14, como que hay algo novedoso que allí se mete, que es muy importante porque tiene que ver con el templo y con el continuo sacrificio. Cada vez que ustedes vean la palabra en el libro de Daniel, por ejemplo, de continuo sacrificio, se está hablando de los sacrificios que se hacían en el templo o anteriormente en el tabernáculo, que se tenían que hacer mínimo 2 veces por día, independientemente de sacrificios que se hacían por el pueblo y por condiciones propias de su acercamiento. Siempre estaba el sacrificio de consagración y también el sacrificio de adoración y consagración. Ahí están los 2 sacrificios, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Ahora noten en el verso 13 que dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Es una excelente pregunta que tiene que ver con los versículos 11 y 12. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Es decir, la narración completa llega hasta ahí, desde el verso 13 hasta el versículo 14. Solamente que el 13 y el 14 son exclusivamente con respecto al templo y al sacrificio continuo que allí se hace. Y a un periodo en el cual eso será contaminado, habrá una prevaricación y luego ese mismo santuario tendrá que ser purificado. Le digo, hermanos y hermanas, que esto es muy interesante porque Dios está revelando las cosas mucho antes que ocurran. Lógicamente, cuando ocurre en la persona de ese tiempo, deben acrecentar su fe y su dependencia en Dios, porque lo que Dios revela ha de cumplirse al pie de la letra. Ahora, aquí en los versículos del 15 al 19, nosotros vamos a encontrar cómo el ángel Gabriel le explica la visión, lo que Daniel acaba de ver. Todo es para que ustedes entiendan que muchas veces nosotros podemos tener una revelación de Dios, una visión de parte de Dios, que puede ser incluso progresiva o parte 1 y parte 2, porque a veces tú la recibes pero tú no la entiendes, no la comprendes. Entonces, cuando uno no entiende algo, no se puede poner a definirlo o a decir yo creo esto, yo creo lo otro, no, porque eso no es lo que Dios quiere, porque eso es lo que va a hacer que uno disemine rumores. Fíjate que hay hermanos, hermanas que tienen un sueño sencillo y luego andan buscando miles de explicaciones o ellos mismos diciendo lo que creen que eso significa. Y la cosa siempre es como depender de Dios para que sea Él mismo que explique las cosas que uno en ese momento cree que no la está entendiendo. Eso es un caso que se repite muchas veces y es importante que nosotros lo tomemos. Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Fíjense que el problema que tiene Daniel al ver esta visión como que creció más con la llegada o el acercamiento de Gabriel para explicarle lo que había visto. Entonces lo que hace es que se desmaya prácticamente. Y él se está desmayando cuando le dicen, tranquilo, trata de entender lo que se te va a explicar, porque de hecho eso no es para ahora, eso es para un tiempo postrero. Porque aquí hay cosas que iban a ocurrir un poquito más adelante y hay cosas que allí se mencionan que todavía están por cumplirse. Quiere decir que en este capítulo 8 hay cosas que ya son históricas y hay cosas que siguen siendo escatológicas. Entonces, en base a lo histórico, nosotros ponemos el fundamento para entender que lo escatológico también se va a cumplir. Entonces, mientras el ángel hablaba, él cae dormido, pero entonces le tocó y Daniel se puso en pie. Vamos a ver entonces qué es lo que le dice el ángel Gabriel a Daniel, porque tiene que ser algo al estilo Apocalipsis, la revelación de Dios para Juan, y que esto fue mandado por un ángel. Y al final se pasa balance para que uno entienda que todo lo que se está enseñando es fidedigno y que no hay ninguna alteración ni tampoco se le está quitando nada. Verso 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Es decir, Daniel va a comprender que los sucesos que él ha visto en su visión tienen que ver con el tiempo del fin, son escatológicos, no eran para su tiempo. Aunque el carnero que él acaba de ver representa el imperio persa, que es un imperio donde a Daniel le iba a tocar vivir. Y eso está comprobado en todo el libro de Daniel, que incluso fue muy amigo de Darío, el rey persa. Y probablemente, no estoy seguro, si pudo conocer a Ciro,
el fundador prácticamente del imperio persa. Pero por lo menos a uno de los Daríos en Persia, él lo pudo conocer y pudo servir bajo ese gobierno. Quiere decir que Daniel se puede convertir en un eslabón de una persona que Dios le revela algo, él ve parte del cumplimiento, pero la parte escatológica le dicen tranquilo, que eso no es para ahora. Mira lo que a mí me llama la atención y vuelvo a decirle que es una visión única, porque los animales que se mencionan en el capítulo 7 o los metales que se mencionan en el capítulo 2, después de los hechos ocurridos es que uno puede entender qué significaba cada uno de los metales. Pero aquí se le va a decir que el carnero, verso 20, el carnero que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Los medos y los persas se convirtieron en uno. En el capítulo 7 es un oso que se levanta más de un lado que de otro, porque los persas eran más poderosos que los medos. Aquí son 2 cuernos y uno es más alto que el otro, y el más alto todavía creció un poco más, una manera extraordinaria. El macho cabrío, que puede ser un chivo también, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Es decir, está hablando de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno. Entonces, el verso 20 y 21, ahí mismo declaran, para que ya nadie invente, diciendo que el carnero representa a los chinos, o a los rusos, o a los coreanos, o a Estados Unidos. No, representa el imperio de los medos y de los persas. Y el macho cabrío representa el imperio de Grecia. Y ese cuerno que tenía entre los 2 ojos, el rey primero, que está harto demostrado en la historia, que es Alejandro el Grande, el hijo de Filipos. Dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Esta fue una predicción perfectamente cumplida, porque cuando Alejandro el Grande murió, algunos datos históricos dicen 32 años, otros 35, que ya había conquistado prácticamente todo lo que se podía conquistar. Él murió. Y de todos los generales que él tenía, 4 generales se dividieron el reino, tal y como fue profetizado: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Ellos se encargaron de dividir el reinado en esas partes. A nosotros la parte que más nos interesa es la parte de Ptolomeo, que ocupa Egipto, y la parte de los Seleucidas o Seleuco, que ocupa la parte de Siria y de Babilonia, y que tiene que ver mucho con la tierra de Israel, porque Siria hace frontera ahí mismo con Israel. Entonces los Ptolomeos, que es Egipto, entonces digamos que toda la península del Sinaí, la parte de Canaán, están en el medio del gobierno de los Ptolomeos, Egipto, y de los Seleucidas, en este caso Seleuco, que está en la parte de Siria hacia arriba, pero afectando directamente la tierra gloriosa, como allí se le llama. Dice, y al fin del reinado de estos 4, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Es decir, ya aquí comienzan a hablar de Antíoco Epífanes IV, que fue el tipo que detuvo los sacrificios en el templo y profanó el templo, sacrificando una puerca allí, derramando sangre. Bueno, un desastre. Todos los sacrificios se detuvieron y el templo fue contaminado por este hombre. Entonces el mismo Antíoco Epífanes IV, que ustedes lo pueden buscar en la historia, él mismo entonces representa al anticristo, a la bestia, que es el último gobierno humano que va a surgir, como ya nosotros explicamos anteriormente, basados en el libro de Apocalipsis y también en Primera y en Segunda de Tesalonicenses. Entonces se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia.
Ustedes lo saben porque Apocalipsis capítulo 13 dice que el diablo le va a dar trono, poder y autoridad al anticristo. Antíoco Epífanes IV es una miniatura, o es lo que le llaman tipo y antitipo. Él viene siendo el tipo y el antitipo viene siendo el anticristo. Un anticristo en miniatura. Y aquel va a ser el anticristo ya en términos absolutos y reales. Y todo lo que dice Apocalipsis, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ha de cumplirse. Porque el anticristo se va a sentar en el templo como abominación desoladora. Así como Antíoco Epífanes IV fue al templo y lo contaminó con el sacrificio de una puerca en el mismo altar. Entonces dice, y causará grande ruina y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Antíoco hizo eso y el anticristo lo va a hacer peor. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Perfectamente bien. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, ahora Daniel capítulo 8, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 19. La venida de Jesucristo, Él no tiene que tocar a este hombre, sino que con el resplandor de su venida, Él va a destruir a este inicuo. Hablando ya del anticristo, pero en términos reales, todo esto le pasa a Antíoco Epífanes IV, que es el que contamina el templo. Un templo que después con los macabeos fue que el templo pudo ser restaurado una vez más, especialmente Judas Macabeo. Dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Es decir, toda esta parte tiene que ver con no más de 6 o 7 años que dura descontinuado el sacrificio allí en la tierra de Israel hasta que los macabeos se levantan y hacen lo que históricamente nosotros conocemos. Cuando esto lo proyectamos al anticristo, a ese último gobierno mundial, pues será un periodo de 7 años también. Solo que los primeros 3 años y medio el anticristo no lo va a hacer, sino en la segunda parte de su gobierno. Ahora el verso 27 dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Él no la entendía era que no la había conceptualizado todavía, porque él está atendiendo los negocios de cuál rey, de Belsasar. Él está todavía en el imperio de Babilonia. Entonces él no le va a decir a este hombre lo que le espera, cosa que posteriormente el reinado de los babilonios se le pone punto final precisamente con Belsasar, cuando Darío el Medo, después de la lectura aquella de Mene, Mene, Tekel, Uparsin, dice, la misma noche entró el ejército de los medos y de los persas, y el rey Belsasar fue muerto, y Darío el Medo con 62 años de edad, entonces tomó el mando. Entonces por eso es que Daniel en este verso 27 queda de la manera que nosotros lo estamos viendo aquí. En resumen, hermanos, lo que queremos destacar es que este capítulo 8, ojalá ustedes lo puedan leer completamente una vez más, se van a dar cuenta que es histórico y que es profético escatológico. Y es un caso muy, pero muy especial en toda la Biblia, porque es una profecía que trae nombres específicos. Es decir, no lo deja para que se averigüe. Carnero con 2 cuernos, los imperios de Media y de Persia, que se vuelven uno solo. El macho cabrío, que es un chivo con un cuerno entre los ojos, claramente dice el imperio de los griegos. Mire, con nombre propio, el imperio persa y el imperio de los griegos. Ya para nosotros que son históricos. Pero dentro de ese imperio griego, Antíoco Epífanes, que se convierte entonces en un propulsor de algo escatológico, que es el anticristo. Entonces, si Antíoco Epífanes apareció mucho antes de él nacer, de ser concebido, y eso se cumplió
entonces lo del anticristo ha de cumplirse. Y si lo del anticristo ha de cumplirse, entonces la venida de Cristo, que es la esperanza bienaventurada, también ha de cumplirse, y es lo que nosotros estamos esperando. Así que lo vamos a dejar aquí por este momento, y posteriormente vamos a continuar y vamos a hacer referencia a este capítulo 8. Recuerden que tenemos que estudiar las 70 semanas del capítulo 9 y lo haremos sección por sección y vamos a recordar parte de este capítulo 8. Cuando veamos el capítulo 11, ahí es que está la consumación completa de mucha de la profecía que está aquí en este capítulo 8. Recuerden que Daniel está mirando hacia adelante. Así es que muchas gracias por su tiempo. Bendecimos su vida y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Dios le bendiga y hasta la próxima. Día de hoy, de que ese Mesías, príncipe político, por cierto, es el que lo va a librar a ellos del cautiverio de cualquier imperio. Entonces la idea es de que le traiga liberación, ponga fin al pecado y expíe la iniquidad. Mas sin embargo, la visión de la liberación era mucho más amplia. Aunque se toma el retorno del pueblo de Israel a su nación como si fuera una analogía, una comparación del retorno de toda la gente a Dios.